Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri liburuaren hemen ikusi dugun liburuaren aurkezpenera. La verdad es que impone respeto tomar la palabra ante semejante audiencia, sobre todo cuando eres la primera en hacerlo. Y antes de empezar a cumplir lo que se me ha pedido, que es presentar el acto, quiero agradecer sinceramente a Joseba Azcárraga y también a María del Olmo, la autora del libro, el que me hayan invitado a estar hoy aquí y hacer esta presentación. Es un placer, pero también una responsabilidad. En realidad, tras haber visto el vídeo que recoge en imágenes la trayectoria de Joseba Azcárraga, incluida su faceta familiar, lo siento, Maider, te he visto antes, eras la niña de Aitacho, ahora te ha sustituido la siguiente generación, es la vida. Por tanto, incluida su faceta familiar y la del orgulloso Aitona, y ejerce. Repito, una sucinta presentación del acto se limitaría a explicar que tras la presentación del vídeo intervendrán por este orden Joseba Azcárraga, cuya trayectoria desde 1968, jovencito en la clandestinidad, hasta nuestros días, porque ahí sigue, y eso es lo que constituye el contenido del libro. Por tanto, intervendrá Joseba, intervendrá María del Olmo, la autora, y el lehendakari Juan José Ibarretxe, que ha sido el autor del prólogo, y también lehendakari en los gobiernos de la séptima y octava legislaturas, de las que formó parte Joseba Azcárraga. Es verdad que lo lógico sería presentar a quienes vayan a tomar la palabra a continuación, pero ¿cómo voy a empezar a presentar y a decirles quién es Joseba Azcárraga o quién es Juan José Ibarretxe? Aún así, puesto que Joseba me dio permiso para decir lo que me pareciese oportuno, quiero compartir unas pocas reflexiones que me ha sugerido la lectura del libro, sabiendo que a continuación tendrán una visión mucho más completa y autorizada. En primer lugar, quiero decir que el título refleja con claridad lo que encontrará quien lo lea en sus 500 páginas. Un Joseba Azcárraga que ha tenido como objetivo la libertad, los derechos humanos, la paz, el progreso social, la convivencia, en toda su dilatada trayectoria. Está, por tanto, muy bien traída la referencia a lo dicho por Bertolt Brecht: quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Porque la lucha por los derechos humanos no ha finalizado cuando concluyó su trayectoria política. Continúa tan viva como siempre a través de su labor en Sare. Empezó recorriendo las prisiones de la geografía española en 1981 y sigue haciéndolo. Y también siguen vivos los ataques que le ha acarreado su labor. No hace falta ir muy atrás en el tiempo ni en las hemerotecas para ser testigos de los intentos de desacreditar su labor y su figura. En esa defensa de los derechos humanos han figurado no solo los derechos de las personas presas, también ha abordado el tema de la inmigración. Hace ya 30 años que Azcárraga manifestaba la necesidad de modificar totalmente la política de inmigración. Ha figurado también la defensa del derecho de los pueblos. Defendió la independencia de Lituania en su momento en el Congreso. Y estoy segura de que si estuviese en una tribuna política, hoy hablaría en la misma línea sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Ahí está también su extensa labor a favor de los derechos humanos y la justicia social en su etapa en el gobierno vasco. Y frente a las críticas que le han llovido y le siguen lloviendo, Joseba ha contestado siempre que hablar con todo el mundo no es delito. Y dice: siempre he creído que hablar con todo el mundo es una necesidad. Ese diálogo, recalca la autora del libro, es lo que siempre ha defendido como herramienta para conseguir la paz, y además es lo que ha puesto en práctica toda su vida. Joseba Azcárraga, que ha dicho que el futuro es transitar de la economía a la ética, que tenemos que hablar del progreso con cara y ojos. ¿Cuántas veces le he escuchado esa expresión a Juan José Ibarretxe? Joseba dice que tenemos que transitar del modelo de crecimiento de la agenda económica al modelo de desarrollo humano sostenible, a la triple agenda económica, social, cultural y medioambiental. Joseba es el hombre que confiesa que una Euskal Herria soberana es mi gran anhelo, pero mira también al mundo y se preocupa por los derechos humanos de más allá de nuestras fronteras. Es el hombre para quien la utopía merece nuestros sueños,
una frase dirigida al entonces presidente Felipe González al hilo del debate sobre lo que estaba pasando en Europa con la caída de la URSS. ¿Cómo no iba a conectar con un Lehendakari que se presentó a las elecciones en 2001 con un programa de compromiso ético, todos los derechos humanos para todas las personas, de derecho democrático, el derecho de los pueblos a elegir libremente su porvenir y desarrollo humano sostenible, esa triple agenda de la que habla también Joseba? ¿Cómo no iba a conectar con un Lehendakari que siempre ha tenido la mano tendida para el diálogo, aunque nunca haya encontrado interlocutor en la otra parte? Con un Lehendakari que ha afirmado en numerosas ocasiones que solo las utopías que habitan las mentes de las personas pueden llegar a hacerse realidad. Pero me quiero detener un poco más en la autora del libro, María del Olmo, la más desconocida para mí y me atrevería a decir que para la mayoría de todos ustedes. Esta doctora en Filosofía por la Universidad de Alicante y directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante, se confiesa preocupada por la globalización, por el neocapitalismo, por la deuda externa que asfixia a los países del tercer mundo. Todos estos temas y más ha estudiado en los ensayos dedicados a varios filósofos. Entre ellos quisiera destacar el conjunto dedicado a Javier Sadaba. El último de estos ensayos, publicado en el año 2000, La cuestión vasca, dos miradas, Joseba Azkarraga y Javier Sadaba, le suscitó la necesidad de indagar más sobre los aspectos de la biografía de Joseba. Y lo ha hecho analizando con gran rigor, tal como cabe esperar de una directora de un archivo histórico, una extensísima documentación que abarca un periodo de más de 40 años. Y confiesa que tras haber estudiado el asunto a través de varios filósofos, el caso de Azkarraga desde la perspectiva de un político me ha sorprendido. A mí, María, confieso que me ha sorprendido tu sinceridad y tu valentía, porque no te has limitado a ejercer de mera cronista, sino que no has dudado en dar tu opinión sobre temas tan espinosos como el desmantelamiento del Estado de Derecho en la legislatura 1986-89, especialmente en ese periodo, sobre la judicialización de la política y la ideologización y la politización de la judicatura que comienza en 1986 y cuyas repercusiones sufrimos claramente en nuestras legislaturas, sobre la obstaculización al pleno desarrollo del Estatuto de Gernika bajo el argumento de la existencia de la violencia terrorista y la denuncia cruda que haces del empleo irregular de las fuerzas de orden público y sobre todo la etapa de los GAL, un tema sobre el que leemos juicios durísimos por parte tuya y que yo creo que compartimos muchos. También emites juicios durísimos sobre lo que fue la representación política en muchos casos en aquellos años. Me ha resultado, en cambio, precisamente porque iba leyendo esas críticas tan duras, conmovedora la opinión que te merece la labor desarrollada por el gobierno vasco de 2001 al 2008. Dices, si tuviera que definir sucintamente el programa y la gestión de los dos gobiernos Ibarretxe de los que formó parte Joseba Azkarraga, diría que fue el proyecto de un grupo de hombres y mujeres para la construcción de un país en el que el ser humano estaba en el centro de toda la política y en el que los objetivos fundamentales fueron los derechos humanos, la paz y la solidaridad. Es que ricasco, María, en mi nombre y en el de algunos otros hombres y mujeres que también compartimos aquella maravillosa aventura. Reconoces que el libro te ha permitido analizar nuestra historia reciente desde otro ángulo, como invertida. Ver a España desde Euskadi, dices, un ángulo inexplorado que rompe muchos esquemas preestablecidos. Y a la vez te sorprendes de que alguien, tras leer la cuestión vasca, te preguntase si eras vasca. Tú dices que no hay que ser de un sitio para comprender a sus gentes, para defender lo que piden con justicia y para compartir su denuncia sobre las vulneraciones de derechos que han sufrido. Pero es que, María, aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de visión desde España y muchas veces incluso ni siquiera desde casa. Pero ya he dicho más incluso de lo que debería haber dicho, porque los protagonistas son otros y es hora de que suban aquí Joseba Azkarraga, María del Olmo y Juan José Ibarretxe, junto con Óscar Bañuelos, que será quien modere su sesión.
Lehenengo da que, miren, Araceli, eskerrik asko, miren, la verdad que ha sido una suerte compartir contigo y con Ibarretxe, con María Ángeles Tueta, Toncho Campos, que he visto también por aquí, y creo que algunos más, 8 intensos años de gobierno. Por ahí hay que eskerrik asko arreba, eskerrik asko hermana. No, si hay tiempo os comentaré por qué le llamo hermana, es muy entretenido, ya contaré. María del Olmo es la autora de este libro. Cuando la pasada primavera me dijo que tenía el deseo de hacer un estudio sobre lo que había sido mi larga trayectoria política, yo le respondí, ya lo sabe, y además creo que lo pone en el libro, que preferiría que no lo hiciera. No creo que yo haya hecho cosas diferentes a los que ha hecho la inmensa mayoría de las personas, hombres y mujeres, que se han dedicado a luchar por las libertades de este pueblo. Ella me respondió que, bueno, que era su libro y que iba a hacer lo que le diera la gana, y es lo que ha hecho. Yo sí que me comprometí a revisar nombres y fechas y nada más. Sí que es cierto que en el transcurso de que ella iba escribiendo el libro me iba mandando alguna pregunta concreta a la cual yo respondía, diría que esquemáticamente. Sobre una barbaridad. Yo creo que tiene, como ha dicho Miren, tiene mucho mérito que a tantos kilómetros de distancia de Euskal Herria, de nuestro país, haya sido capaz de utilizar muchas de las cosas que nos pasa, que nos ha pasado, que nos pasa y que desgraciadamente nos seguirá pasando. Es que eso. Bueno, Lehendakari Ibarretxe ha sido capaz de hacer el prólogo al gobierno en el año 2001. La verdad que no sabía ni con qué me iba a encontrar, ni también con quién. Me refiero a la persona con la que me iba a encontrar. Digo, el Lehendakari Ibarretxe, yo creo que una vez había hablado con él antes y me acuerdo que fue en un ascensor. Me imagino que hablaríamos del tiempo, porque en el distrito de Granada de Bilbao coincidimos y creo que era la primera vez que había hablado con él. Y de verdad que si yo hubiera hecho caso a los medios de comunicación de todo lo que decían de él, pues no hubiera ido al gobierno. Pero bueno, pero fui y no me arrepiento absolutamente nada. Alguna vez sí que siendo alcalde, y yo estando en Madrid, el alcalde de Llodio, él me había llamado para interesarse por algún preso del Valle de Ayala y lo había intentado hacer la gestión. Bueno, yo he compartido un gobierno con un Lehendakari que a su compromiso político íntegro añadía algo que es fundamental en la política y en la vida, que es humanidad, que es honestidad y también bondad, porque es bueno ser bueno, intentar ser bueno. Eskerrik asko Lehendakari por haberme aguantado 8 años. Hoy tengo que decir que 21 años después de iniciar aquella aventura y casi ya 11, 12 de haberlo dejado, tengo que decir que hoy posiblemente comparte incluso más cosas en el ámbito de la política con el Lehendakari Ibarretxe que lo que compartí entonces, pero además tengo que añadir algo que me parece que es muy importante también, que comparto una amistad a prueba de cualquier cosa y creo que es mutuo. Eskerrik asko. Óscar Bañuelos es periodista, es amigo, eskerrik asko por haber aceptado estar aquí, y Óscar ha sido también compañero de fatigas en la etapa en el gobierno vasco, en el departamento que gestionamos, y tengo que agradecerle su lealtad en toda aquella etapa. Yo quiero aprovechar estos primeros minutos, esta primera intervención, como una especie de ajustar cuentas en positivo con la gente, ¿no? Con personas que son parte importante del contenido de este libro. Personas con las que yo he compartido militancia en la etapa de la clandestinidad, pero también militancia después de la clandestinidad, y sobre todo he compartido también amistad. Tengo que comentar por alguien, no sé si ha venido Patxi Ormazábal, en cualquier caso, bueno, eskerrik asko Patxi por tu amistad, eskerrik asko
porque, bueno, llevamos mucho tiempo de trabajo conjunto y ha sido un placer compartirlo contigo. El obispo Fernando Castresana también forma parte, sin duda, de este libro. También hemos compartido militancia en la clandestinidad, militancia después, e incluso cuando hubo un momento determinado que nuestras vidas políticas se separaron en el año 86, bueno, supimos mantener la amistad y eso, bueno, pues también es importante en la vida, ¿no? Bueno, Iñaki Aguirre, bueno, tantos y tantos otros ya, desgraciadamente, permitirme que no nombre a todos, ¿no? Y luego quiero hacer una referencia a dos personas que no están ya entre nosotros, pero que han representado mucho en mi vida como amigos y también como compañeros de militancia política. Casualidades de la vida, ambos han sido diputados generales de Araba en épocas diferentes. Bueno, Xavier Aguirre ha sido en mi vida mucho más que un amigo, mucho más que un compañero de militancia política. Allí donde esté Xavier, pues que sepas que somos muchos los que echamos de menos. Hace todavía un par de semanas o 3 semanas acompañamos a Maripaz a dejar sus cenizas allí donde quiso estar, que era la ermita de Santa Teodosia en el Valle de Arana, y sin duda fue una gran persona, Xavier Aguirre. Y como no, también Félix Ormazábal. Yo cuando algunos me dicen, o seguro que vosotros también lo habéis oído eso, que si te dedicas a la política no puedes ser buena persona. Bueno, yo diría, bueno, que se fijen en hombres como Félix Ormazábal, que no solamente era un hombre brillante, sino que fue un hombre honesto y un hombre bueno. Y eso que también nuestras vidas políticas se separaron en un momento determinado, pero yo le guardo un gran cariño. Detrás de la militancia política, y sobre todo de la militancia clandestina, hay mucho más que lo que los jóvenes que entonces participamos de aquella militancia clandestina hacíamos. La colocación de curriñas, pintadas, cómo estropeábamos las paredes de muchos pueblos, ¿no? Bueno, reparto propaganda. Hay una serie de personas que yo quiero, seguro que me olvido algunos, pero yo quiero, y al estar en Gasteiz, si fuera en Bilbao, pues nombraría a otras, pero estando en Gasteiz quiero nombrarles, ¿no? Personas que con nuestros pequeños negocios que ellos tenían en aquellos momentos, pues nos dejaron su infraestructura para poder reunirnos, para poder guardar la propaganda, para poder guardar las curriñas. Y yo quiero recordar, fundamentalmente, por ejemplo, no sé si hay alguno de la familia de Choche López de Abrasturi, en aquella droguería que estaba a la entrada de Dendaraba por la calle Independencia, que era un lugar también para nosotros importante a la hora de poder reunirnos y poder guardar lo que teníamos que guardar. A José Ramón Evillano, de la antigua Dos Hermanas, en la calle Costas, las veces que José Ramón nos ha permitido en su bar, a media tarde, cuando ya no había clientes, poder reunirnos también, diferentes personas, también de diferentes partidos. Al bar Barrón de la calle Pintorería en Gasteiz, Alfredo San Pedro, Robapollos, en aquel garito que tenía entre la barra del bar y el baño, que era una especie de camarote de los hermanos Marx, donde no te podías encontrar un paquete de propaganda de la Liga Comunista Revolucionaria, que de ETA, de cualquier, pero él sabía lo que hacía y nos lo permitía hacer. Las covachas de Casapaco en la calle Matemoraza, donde al lado de la cocina nos permitían estar, y además de reunirnos olíamos bien lo que estaban guisando entonces Juanita y Sela, o la tienda de Iñaki Elósegui, la isla el actual presidente de las Juntas Generales de Araba, que tenía la calle Ricardo Rosa, y donde, bueno, pues también fue un cobijo para nosotros. A todos ellos, la verdad que hay que estar muy agradecidos, porque se habla de nosotros, porque después nos hemos dedicado a la vida política pública, pero detrás de todos nosotros ha habido muchísima gente. O Salus Uriarte era un hombre mayor, un solterón, que tenía un tallercito en Barrachi, en la zona industrial, y él nos preparaba unos ébolos, que se llamaba, que se lanzaban en los cables de alta tensión, y al lanzarlo, el ébolo con la icurriña colgando se quedaba justo en mitad de
las torres de alta tensión, o a la Guardia Civil le costaba mucho poder retirarlos. Pero ese hombre, bueno, pues preparaba todo aquello, ¿no? Bueno, mi memoria recuerdo emocionado a todos ellos. Bueno, todos los que hemos aceptado un compromiso político con nuestro pueblo lo hemos hecho por una influencia familiar o por el entorno de nuestros amigos. Todos hemos tenido un referente, por lo tanto yo no soy una novedad en estos referentes, ¿no? Soy abertzale, soy independentista, porque yo lo he mamado en casa, porque es lo que aprendí de mis aitas. Yo provengo de una familia como tantas otras en este país, represaliada por el franquismo, desde mis aitonas a mis aitas. Mis aitonas les quitaron todo, incluido el caserío que tenían en Aramayona, incluso les arrebataron la vida de un hijo, fusilado en Urgorri, fusilado en las tapias del cementerio de Derio en Bilbao, o le arrebataron muchos años de libertad a quien después fue mi padre, ¿no? Pero yo nunca aprendí a odiar en casa, a mí nunca me enseñaron a odiar, y eso que creo que había motivos para eso, ¿verdad? Pero es una lección que aprendí y yo se lo agradezco enormemente. Y luego hay una persona que no solo me enseñó a querer a este país y a trabajar por este país, sino que me metió en todos estos líos. Y que es una persona entrañable para mí, que hace menos de un año que nos dejó también, y desde el año 1968 para mí fue un referente clave, muy especial. Me refiero a Luis Mari Sánchez Íñigo. Aquí veo a Suline, a Begoña, a Xavier, los hijos y la mujer de Luis Mari. Y allí donde esté Luis Mari, yo tengo que trasladarle un agradecimiento enorme. Para mí fue un referente impresionante de compromiso político, de honestidad, de honradez. Por lo tanto, podéis estar muy orgullosos de lo que fue vuestro hijo. Eskerrik asko. Y he dejado para el final a mi familia, porque yo, como ya he cumplido años, yo me emociono más que antes. Bueno, antes no me emocionaba nada, pero sí que me emocionó. Y no quería comentar con mi familia al principio porque digo, igual estropeo todo el acto este. Bueno, cualquiera eso, bueno, eskerrik asko Blanca, compañera siempre, en lo bueno y en lo malo, buena consejera. Joder, si yo le hubiera hecho más caso, no me hubiera metido en tantos charcos. En cualquier caso, gracias por todo y bueno, lo que no te puedo prometer eso, que no me siga metiendo en más charcos. Pero lo voy a hacer sabiendo que vas a estar ahí. Aritzi y Maider, Aritzi ya lo habéis visto, Maider está ahí. Bueno, nada que no sepáis, eskerrik asko porque siempre he sentido vuestro apoyo, incluso comprensión, porque yo soy de los que me ha sido imposible siempre dejar los problemas en la puerta de casa, siempre los he llevado conmigo y eso también se ha notado en mi casa muchas veces. Bueno, eskerrik asko por vuestro cariño, que sabéis que es mutuo. A June, Yare, Noah, bueno, pues soy lo mejor que me ha pasado. Y a mis hermanos, hermanas, a Carmel de aquí, a Ibona, allá donde esté, a Gochon, a sus compañeros, eskerrik asko. Eta zuek guztioi eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, eta mila esker adiskidetasunagatik bere honetan eskerrik asko. Bueno, ahora tomará la palabra María y luego a continuación Arratsaldeon. Me siento muy agradecida y muy feliz por estar presentando este libro en tierra vasca, como no podía ser de otro modo, en la tierra de Joseba, pero una tierra que quiero cada día más y que siempre me he sentido muy bien acogida. Quiero agradeceros en primer lugar a todos los asistentes, el que nos dediquéis este rato, agradecer a la Casa de Cultura y al personal de la Casa de Cultura que se han implicado en este acto y todo lo que han contribuido a su preparación y bueno, dar las gracias a Miren por sus palabras que me han emocionado y a Joseba también, dar las gracias a todos los que me acompañan en la mesa
Y quería tener un recuerdo especial en el momento de empezar para 4 mujeres vascas. Estas 4 mujeres son víctimas de la violencia y desde que escribí La cuestión vasca hasta este libro, pues he tenido la ocasión de conocerlas y compartir cosas con ellas. Para mí son un ejemplo muy importante. Están en el libro y quería tener este recuerdo. Las voy a nombrar por orden alfabético. Maider García, María Jauregui, Tamara Mureta Goyena y Pili Zabala, que creo que está por aquí. Y ahora, pues, si me permitís que lea un pequeño texto, porque, bueno, yo trabajo, mi herramienta es la escritura. Cuando algo es importante, pues lo escribo. Y este acto también es importante. Entonces, si me permitís, voy a leer mi intervención. Al empezar a hablar sobre el Lehendakari Ibarretxe, quiero destacar su enorme generosidad desde el primer momento en que le pedí el prólogo, a pesar de que creo que no es nada fácil prologar este libro. Todavía me emociona releer su texto, un prólogo que describe perfectamente a Joseba Azcárraga y que al mismo tiempo lo describe al mismo como ser humano. Su texto, sin lugar a dudas, es la mejor introducción al contenido del libro, en un ejercicio de síntesis magistral y de exposición de argumentos, y tiene mucho de la hondura poética de los vascos que tanto admiro. Además, y muy importante, quien lo escribe y el biografiado han vivido juntos gran parte de las cosas que cuento. Es por ello por lo que la presencia de Ibarretxe en el libro es muy importante. En el capítulo dedicado a sus gobiernos, en los que Azcárraga fue consejero, su figura es la columna que lo enmarca. Mi trabajo se ha construido siguiendo su discurso de investidura, con la inmensa satisfacción de comprobar que palabras y hechos y actos coincidieron absolutamente. Me emocionó de esa parte el descubrimiento de cómo ambos supieron estar por encima hasta de las siglas de sus respectivos partidos, compartiendo un proyecto basado en unos sólidos principios, en una idea muy bien conformada de Euskal Herria y con un horizonte clarísimo. Además, al margen del libro, en las instancias cortas, me emociona muchísimo la bella amistad que comparten. El prólogo de Ibarretxe gira en torno a la conciencia. Así lo ha titulado, siguiendo una reflexión del gran Saramago sobre si este mundo de concepción y construcción neoliberal tiene alternativa, y sobre lo que el intelectual lusitano se respondía que sí, que se llama conciencia. Esa reflexión que retoma Ibarretxe creo que nos debe interpelar a todos y a todas, porque es responsabilidad de todos y todas. Acabo señalando que su texto tiene un concepto central con el que yo coincido y que creo que ustedes comprenderán que contiene toda una historia y un trasfondo muy hondo. Es el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo, de facto y de jure, después de mi trabajo de investigación, tengo que afirmar que es una terrible realidad sobre la que el Lehendakari me ha hecho caer en la cuenta de que pivota gran parte de este libro y construye un aspecto importante de la historia reciente de Euskal Herria. Mi gratitud hacia Joseba Azcárraga y lo que para mí representa es inmensa. Creo que la prueba evidente de ello es este libro. Escribo siempre desde la libertad absoluta y solo lo hago de aquello que me apasiona, me impacta, me conmueve o creo que puede ser útil para mejorar la sociedad en la que vivimos. Este libro se ajusta a todo ello. Hay personas que admiran el éxito social, la belleza, el intelectual. Yo admiro a la gente que compromete su vida por unos ideales y por un mundo más justo y más humano. Ahí radica mi admiración por Azcárraga. En resumen, en su actitud generosa ante la vida, que yo he podido comprobar conmigo en mi trabajo. He de confesar que antes de conocerlo, mi escepticismo pesimista sobre la política y sus actores era casi definitivo. Él me ha reconciliado con la política, pero no con cualquier política, solo con la entendida de verdad como servicio a la sociedad. Él me ha devuelto un punto de esperanza y ha reavivado mi fe en ideales y sueños. Es para mí un ejemplo inmenso de quien ha vivido con el horizonte de unos principios firmes, de un sentido de justicia, de un compromiso fundado en esa forma de entender la política como servicio al bien común y además persiguiendo un sueño heredado fiel a la herencia casi sagrada para su tierra. El libro que presentamos está escrito por una historiadora, por tanto es un libro que intenta ser riguroso y documentar todo lo que afirma. La objetividad nunca es absoluta, porque quienes historiamos no somos objetos, sino sujetos. Pero cualquier estudio historiobiográfico debe estar regido por lo que se ha llamado la pretensión de objetividad.
Por tanto, es un estudio que se escribe tras la investigación en los archivos de las Cortes Españolas, del Parlamento Vasco y de la prensa, que, como señaló el historiador británico Hosman, es una fuente fundamental para la historia reciente. Sin embargo, he de añadir que después del trabajo científico, yo creo en el posicionamiento de quien escribe, y así lo hago en el libro. Este amplio itinerario biográfico está dividido en 3 partes que componen el libro. La primera parte, a través de la historia familiar de los Azcárraga y los inicios en la militancia política clandestina de Joseba Azcárraga, creo que permite entender bien el origen de la llamada cuestión vasca. La historia de la familia Azcárraga es paradigmática. Muestra, desgraciadamente, una historia muy común de persecución y represión. En esa historia, Emiliano Azcárraga, padre de Joseba, me conmovió profundamente. Su relato de su paso por las cárceles franquistas, su honestidad al analizar lo sucedido tras la caída de Euskal Herria y su ejemplo moral sobrellevando una vida de persecución y represión por el régimen, sin miedo, sin silencios y sin rencor, fue muy impactante para mí. En esta parte también hablo de la singularidad del proceso de la transición en Euskal Herria. La segunda parte estudia los 14 años en los que Azcárraga estuvo en Madrid como parlamentario. Son años de intensa actividad parlamentaria. Son los tiempos de la violencia de la transición, con los grupos de la ultraderecha actuando y con los primeros casos de tortura y de violencia del Estado en la nueva democracia. El recorrido por esas legislaturas me dejó una sensación triste. Tienen para mí la huella de la desilusión frente a la esperanza que pusimos en la democracia y en la llegada de la llamada izquierda al poder. Una desilusión fundada en hechos concretos. La desconexión con la sociedad, la conversión al liberalismo pragmático, la corrupción y la violencia del Estado y los GAL. La dura batalla de Azcárraga en todos estos frentes está plasmada en el libro, y especialmente su trabajo denodado contra la impunidad de los GAL. Son también los años de la aparición de Eusko Alkartasuna, partido en el que pasó a militar Azcárraga, y el momento de la importante Vía Azcárraga. La última parte se centra en el regreso a Euskal Herria en 1993. Habla un poco de los años de Azcárraga alejado de la política y de su vuelta en 2001 formando parte como consejero de los gobiernos de Lehendakari Ibarretxe. Esta etapa se caracterizó por la dureza de la oposición del Estado al llamado Plan Ibarretxe, al derecho a autodeterminación, incluida la guerra judicial, junto con la intensa actividad, quiero recalcarlo, del gobierno recogida en un capítulo en el que, como he dicho, confronté el discurso de investidura del Lehendakari con la acción del gobierno, y el resultado fue como una película en la que el discurso cobraba vida. Finalmente habla de la etapa actual en la que Azcárraga es portavoz de la Red Ciudadana SARE, que defiende los derechos de los presos vascos y la aplicación de una política penitenciaria ordinaria para el colectivo. Una etapa también compleja, no ajena a la utilización política espuria del tema de ETA y que ha sufrido Azcárraga directamente en los últimos tiempos. Recorriendo todo el texto, entre líneas, está esa disposición vital preponderante en Azcárraga dirigida a la consecución de la paz, la convivencia, a la defensa de los derechos humanos y al cuidado de las víctimas de todas las violencias. Y todo ello unido al deseo inmenso de libertad para su pueblo. Estoy segura de que una vez que se lea el libro se entenderá perfectamente la elección del título y lo justo del mismo. En un tiempo que se nos ha transformado inesperadamente en tiempo frágil, incierto, duro y convulso, pienso, y por eso escribo, que se hace muy necesario y urgente tener presentes a personas como el Lehendakari Ibarretxe y como Joseba Azcárraga, personas generosas y comprometidas que creen y defienden con su vida la posibilidad de un mundo más cálido y más humano. No quiero acabar sin destacar que me parece un factor esperanzador para el futuro el hecho de que en esta presentación de la biografía de Joseba Azcárraga se haya podido reunir gente tan ideológicamente diversa. El libro está dedicado a las 3 nietas de Joseba Azcárraga. En una tierra como la tierra vasca, una tierra de símbolos, ellas son el símbolo de un hermoso futuro. Mila esker. Bueno, maikideok etorritako guztioi, mosu bana lehenen da behin, eta jakin behar duzu gaina, bakarrik etorri nazel, alde batetik, betiko lagun bati desarkarondi bat emateko, oai inoz baino gehiago, behartulako. Y por otra parte, a dar un abrazo,
Ella se lo he dado y ella a mí, a una persona que no sabía que era mi amiga, porque estaba lejos de aquí y a la que he conocido como consecuencia de estos devaneos intelectuales alrededor de los libros. Porque la verdad es que, Joseba, tú sabes que yo no salgo, no voy a este tipo de cosas, no. Uno, porque políticamente, si hay algo que aborrezco, es la gente que cuando está no sabe estar y cuando se marcha tampoco. Y el segundo, porque yo soy cuidador de alma. Y tengo que estar con ella. Y cuando vengo a estos actos le tengo que explicar que estoy con Joseba y me dice, oye hijo, sí, pero no te olvides, mañana aquí, ¿no? Bueno, bien. Esa es mi ocupación. El resto doy clases con el ordenador, porque desde el año 2 años hoy, yo creo que ayer, pero que vinimos, ¿no? Por ahí, ayer o anteayer venimos de Estados Unidos la última vez, y desde entonces doy clases con el ordenador, con lo cual los puedo dar, pues, cuidando a María en el cuarto. María, mira, cuando te fui conociendo, porque no nos conocíamos personalmente, me vas a entender, yo recordaba a una persona que leí ya hace algún tiempo, que es Hippolyte Adolphe Taine, un fantástico renacentista del siglo XIX francés, historiador como tú, escritor como tú, filósofo como tú, y él decía que cuando se produce un naufragio, y este mundo es un naufragio en el que vivimos, los tesoros se van al fondo y la porquería se queda pululando en la superficie. Y la clave que tiene este mundo es saber qué es tesoro y qué es porquería. En el libro lo analizáis. La transición, ¿qué es? Decía Ángel Viñas, porque, claro, hay que hablar de la transición en términos de lo políticamente correcto. La transición, que aquella que fue modélica, que luego fue inacabada, y que yo diría que es transgénica, porque tiene elementos externos que modifican incluso lo escrito. Yo mañana me voy a jubilar y tengo que solicitar la jubilación en una institución que no es la que debiera tener esa competencia, y me produce un dolor inmenso, porque son las instituciones vascas las que por ley, y con las que por ley me tendría que poner de acuerdo, como muchos de vosotros y vosotras, ¿verdad? O, porque esto lo decía Viñas en diciembre del año 21, más reciente, en enero, febrero de este mismo año 22, Ingo Nirgel ha escrito A la caza del Lehendakari. Es un libro precioso. Si no lo habéis leído, leer. Es un libro precioso. Habla del Lehendakari Aguirre, por supuesto, ¿no? Pero dice algo en relación con la transición. Y dice que la ley de amnistía, aquella por la que trabajaste tanto con otros, evitó que España y el franquismo tuviera su Nuremberg. Y las leyes de punto final no son de dignidad política. ¿Qué decir de los asesinatos? ¿Fueron dignos los asesinatos de ETA? Básicamente, la parte final, con aquellos que pensaban de manera diferente, se pueden violar los derechos individuales sobre pretexto de que aquella persona no acepta los derechos colectivos del pueblo vasco. Al igual que se pueden negar, sin equidistancias, los derechos colectivos de un pueblo y, por lo tanto, el principio democrático en Cataluña y en Euskadi, porque haya quien viole los derechos individuales. Porque eso fue lo que nos dijeron en el año 2005 en el Congreso de los Diputados. Sin ETA todo es posible, ¿verdad? En Cataluña. ¡Wow! En la superficie. Mintieron. ¿Los asesinatos del GAR fueron decentes? ¿Había dignidad política detrás de los asesinatos del GAR? ¿Hay dignidad política o porquería detrás del derecho penal del enemigo? El que se aplica efectivamente en grandes...
se exporta desde Inglaterra, pero es asumido firmemente por parte de Estados Unidos y por parte del mundo occidental, de modo que no se sanciona el delito sino el pensamiento, ¿verdad? No hay dignidad política. ¿Sabéis dónde hay dignidad política? En la verdad que vosotros trasladáis aquí. Joseba a lo largo de toda la vida y tiene el mérito de seguir haciéndolo durante tanto tiempo, después de los palos que te han dado, y seguir haciéndolo. Y Blanca, esté así casca, o sea que no creas que aquí no hay propósito de meta, aquí no hay propósito de meta. Pero cuidado, decir lo que dice María, viviendo donde vive. Ella es española, yo soy vasco. Yo le quiero. Y yo también. Como quiero España, yo quiero España. No se puede construir el pueblo vasco contra nadie. Pero yo soy vasco y tú eres español. Y nos queremos, ¿verdad? ¿Nos abrazamos otra vez? Termino, aquí hay verdad, no hay porquería, pero no permitamos que se vaya al fondo, hay que rescatarlo. ¿De acuerdo? Es que ricasco también. Bueno, pues ahora tenemos un periodo que como casi una hora, así más o menos hasta que cierren, para formular preguntas tanto a Lehendakari como a María como a Joseba. Y me parece que hay repartidos, o se pueden repartir, o levanten la mano y se os da un papel, que solamente hay que poner el nombre, nada de nombre, apellidos, el DNI, nada, simplemente un nombre para identificar la pregunta que queréis formular y a la persona a la que queréis formular. Y nada más, yo estoy aquí porque este señor me llamó por teléfono y no sé si alguien sabe decirle que no a Azcárraga, yo no. Entonces, pues bueno, vengo a hacer, me dijo, tú haces lo que sabes hacer, o por lo menos intento, y como periodista, pues bueno, hacer unas primeras preguntas antes de que recibamos vuestras preguntas y vuestra participación. Todo chulo, dice. Sí. Y nada, pues no sé, yo creo que igual como periodista, igual un poco vuestra opinión y sobre todo empezando por el Lehendakari Ibarretxe, lo que estamos viviendo ahora con el tema de la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, que no una reflexión sobre armamentos, que ya sé que no, pero sí una reflexión desde el punto de vista social, ético, de nuevos parámetros, de nueva concepción del mundo. Pues desde un punto de vista ético es muy sencillo y desde un punto de vista político también. Yo creo en el principio democrático y por lo tanto en el que asiste a Ucrania, pero también al pueblo saharaui y a Chechenia y a Cataluña y al País Vasco y en general a los pueblos, como está proclamado en la propia Declaración de Derechos Humanos, es decir, que no estoy inventando nada. Segundo, la violación de derechos humanos y colectivos, en este caso, tiene un nombre y un apellido, que es el señor Putin. Por lo tanto, no le ofrezcamos ninguna ventaja. Mi única duda como occidental es si estamos haciendo todo lo que debiéramos, no estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial, todo lo que debiéramos, porque daría esto si entráramos en las sanciones, sobre todo de carácter financiero, en relación con la energía. Esto daría para muchas horas de debate. Pero, dicho esto, y por tanto establecido clarísimamente de dónde proviene la violación, creo que la Unión Europea, estoy hablando de la Unión Europea, no estoy hablando de la OTAN, no estoy hablando de Estados Unidos, tendríamos que haber aprendido mucho más de lo que hemos aprendido y no lo estamos poniendo en marcha. La interlocución con la Rusia de Putin la tiene que hacer desde mi punto de vista la Unión Europea. Rusia es Europa. Y aquí hay un problema que viene de largo, pensemos Georgia en el 2008, pensemos 2014, con los líos en Ucrania, la península de Crimea, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos que todo ello ha venido como consecuencia de la dificultad de relación o de la no relación que la Unión Europea tenía con Rusia. Eso lo sabía muy bien Merkel, por cierto. Merkel.
Yo no pensé en algunos momentos de su vida política que me iba a acordar tanto de ella, pero ahora me acuerdo de ella. Porque Merkel era la que decía que teníamos que establecer un modelo de relación entre la Unión Europea y la Federación Rusa. Incluso mirando hacia adelante, porque el presente está claro cómo está, yo creo que el papel de la Unión Europea tiene que estar por encima del papel de líderes locales. Y que, por tanto, quien tiene que recoger el testigo por encima de la OTAN es la Unión Europea. A mí me parece que lo que se echa en falta, porque Putin puede ganar la guerra, pero va a perder la posguerra. Y hay que preparar ese momento. Apenas es lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay que preparar. Y desde mi punto de vista, lo que yo he hecho en falta es que la negociación para establecer una relación de futuro lo tiene que hacer más allá de OTAN la Unión Europea. Tiene que asumir el protagonismo que hoy no tiene. El problema de la Unión Europea es que ni es Europa, toda Europa, ni es Unión. Y tiene que configurarse como una unión y tener, obviamente, relación con el mundo del este. Perdonadme a la cara. No, perfectamente. Sí, yo sé. Yo quiero recordar que el sábado pasado fue el 36 aniversario del no que los vascos dimos a la OTAN. Parece que es un tema importante para saber qué posición adoptamos, que fue la posición que yo adopté en el Parlamento Español cuando este tema se debatió. La posición contraria a las políticas del bloque. Y aquí hay una situación que a mí me preocupa mucho y que nos afecta, yo creo que a todos y todas, porque lo que está pasando en estos momentos con la invasión de Rusia sobre Ucrania se asemeja bastante a la invasión de Estados Unidos en Afganistán, en Siria y otros países. Ahora bien, desgraciadamente, la posición que adoptamos los occidentales ante ese tipo de invasiones, también en este caso de Estados Unidos, es muy diferente a la que estamos adoptando con relación a Ucrania. Y yo me alegro de la solidaridad que se está produciendo en relación a toda esta pobre gente que está huyendo de esta invasión terrible por parte de Rusia. Pero tenemos que tener muy en cuenta que verdaderamente la defensa de los derechos no tiene por qué marcar diferencias entre cuál es el país invadido y cuál es la potencia que invade. Y cuando hablamos de imperialismos, por supuesto que echamos la vista enseguida a Estados Unidos, pero hoy también el imperialismo está en las posiciones que está adoptando Rusia sobre el pueblo de Ucrania. Creo que Martín Lutero King me ha apuntado antes una frase que decía que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte del mundo. Y eso yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Por lo tanto, hay otro factor, y el Lehendakari plantea con respecto a las medidas económicas que se está planteando contra Rusia, y hay algunos expertos que dicen que verdaderamente esas medidas económicas posiblemente, desgraciadamente, van a afectar más a los hombres y mujeres que viven, ciudadanos rusos, que no tienen nada que ver con esta guerra, que a los grandes oligarcas que en estos momentos defienden al gobierno ruso. Y además son medidas económicas que pronto yo creo que van a tener ida y vuelta, es decir, que al final Europa y por tanto nosotros somos dependientes desde el punto de vista energético de materias primas de Rusia también. Luego hay algunas medidas que yo en su momento me las tomé a broma, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas es que iban a poder cantar en Eurovisión y dije, bueno, esto es un alivio para los rusos. Pero después creo que Blanca me comentó que habías leído un artículo de Durão Barroso que decía, ojo, no reáis de ese tipo de medidas, porque son precisamente ante ese tipo de medidas concretas o ante no poder beber Coca-Cola en Moscú, donde la gente también en Rusia se va dando cuenta que algo está pasando y que algo se está haciendo mal. Por lo tanto, fundamentalmente, no hay que renunciar nunca a la labor diplomática, a las medidas, a negociar, a hablar, a buscar la solución a través del diálogo, pero también tengo que decir que, bueno, que Ucrania también tiene derecho a defenderse de lo que es más que una guerra, es una invasión. Y en cualquier caso, yo termino con otra frase del filósofo francés Paul Valéry,
que dice que la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero que no se masacran. No, solamente quería apuntar que, bueno, me ha parecido, estoy totalmente de acuerdo con el juicio que han planteado el Lehendakari y Azcárraga. Yo creo que ha puesto el Lehendakari el punto en cosas muy importantes, como que Rusia es Europa y como que el diálogo fundamentalmente se tiene que establecer con la Unión Europea. Y lo que quería decir al respecto es que en el libro hay un capítulo que se llama el mundo herido del final del siglo XX, porque en aquel momento hubo la guerra de Irak, la guerra de los Balcanes, el tema de la Lituania cuando cayó la Unión Soviética. Bueno, y entonces lo que quería decir es que a lo largo del libro también, y con respecto al tema de Europa, hay algunas intervenciones que yo he recogido en el libro sobre la composición de Europa y cómo se estaba gestando y todo lo demás, en los que Joseba ponía el acento en cosas de las que ahora yo, cuando lo he escrito y quería hacer esa reflexión, he pensado que qué razón tenía y que cómo hubieran cambiado las cosas si se hubieran planteado de otra manera. Por tanta, como decía el Lehendakari, tanta falsedad en política y desde luego en el tema de la guerra, tanta mentira. Me acuerdo de una de las cosas que le dijo a Felipe González en la Segunda Guerra de Irak, Azcárraga, en el Congreso, que le dijo, bueno, fue el único que le echó en cara que se hubiera mandado tropas con chicos del servicio militar a la Segunda Guerra del Golfo y le echó en cara también que no hubiera ido al Parlamento antes, pero les dijo a todo el mundo, al Parlamento en general, les dijo, si en Irak en vez de petróleo hubiera melones, no hubiera pasado lo que está pasando. Yo creo que esa es una reflexión que nos sirve para todos los conflictos, ¿no? Las mentiras que hay detrás y que al final, lo que decía Joseba, quien muere, pues es la gente. Sí, pues concluida. Pensaba que iba a ser mucho más breve, ahora sí que tenemos que tener un poquito más de brevedad, porque no sé cómo me voy a ordenar. Bueno, vamos a ir saltando de un sitio a otro. Yo formulo preguntas, le digo a quién y ya está. Bueno, una he visto relacionada con, y así, en fin, quitamos un poco el tema de la guerra y del conflicto. Es una pregunta al Lehendakari. ¿Cree que el Occidente, Europa, Estados Unidos, OTAN es garante de los derechos humanos? ¿No sientes en sentido figurado vergüenza por la deriva que el militarismo está teniendo en estos momentos? Creo que más o menos las... Sí, vamos a echar Mesedez, haitia protagonista, Maria, baina, erantzungo dut egindako aldera. Yo creo que el mundo ha demostrado que se pueden globalizar conceptos, pero lo que ha globalizado es básicamente la economía y no los derechos humanos. Ha habido un esfuerzo enorme por globalizar la economía, pero no por globalizar los derechos humanos. Y esto es lo que estamos padeciendo todos los días en casi todos los ámbitos en los que hay conflictos. Vemos que no se ha sustituido la máxima que venía de Vegetius, del mundo romano, de aquel concepto de la paz romana, que decía, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Mientras no se cambie esa máxima, no habrá globalización de derechos humanos. Lo estáis viendo. Si habláramos de si vis pacem para bellum, ¿quién lo está aplicando en estos momentos? Pues el grande sobre el pequeño, como en el océano. Y ya está. Hay que cambiar la máxima. Mientras no se cambie la máxima de si vis pacem para bellum, se acabó. No hay manera de buscar un proceso de globalización de los derechos humanos. No tiene solución. Saramago decía, pero todo esto tiene solución, todo esto tiene solución. Y decía, sí, se llama conciencia. Conciencia. Porque el capitalismo neoliberal nuevo, atención a esto, está novándose, ¿no? La crisis subprime en Estados Unidos en los años 2007, 2008,
2008 ha hecho reflexionar al capitalismo. Pero el capitalismo ya está novándose. Y estamos transitando, desde el centro lo estamos investigando, un día y otro, hacia el capitalismo de vigilancia. Es decir, hubo un momento en el que se utilizaba la información y se analizaban los comportamientos para satisfacerlos desde el mercado. Pero ha llegado un momento en el que dices, qué bien, WhatsApp, gratis. Dice, no es gratis. Me das toda tu información, María. Sé la talla de ropa interior que utilizas a través del teléfono. Y ese capitalismo de vigilancia, ¿qué es lo que está provocando? Que yo quiero saber análisis de los comportamientos de Joseba y de María, no para satisfacerlos, sino para cambiarlos. Esto es. Por lo tanto, a partir de ahí, si no nos metemos ahí de cabeza, es muy difícil, nos va a quedar la porquería en la superficie. Una pregunta a Joseba, genérica. ¿Qué entiendes por diálogo político? La necesidad de diálogo político. Pues es imprescindible. Es decir, que a mí me preocupa mucho cuando desde el ámbito de la política, y desde hace mucho tiempo, hay mucha gente que hace bandera del no diálogo, ¿no? Es decir, yo, en la parte de la oposición, yo no dialogo con el gobierno, no hace mucho yo veía una propuesta de una ley que el gobierno iba a aprobar, que no se conocía, y ya la oposición salió diciendo que iban a votar que no. Entonces, hay una actitud en la cual se está acostumbrando a la sociedad en general a hacer bandera del no, que el no es lo positivo, cuando yo creo que precisamente a quienes defienden siempre el no y el no diálogo y la no negociación son a los que creo que la sociedad debería de castigar, en este caso castigar electoralmente. Luego está por aquí José Luis del Coro, me ha dicho que iba a venir y que por cierto hoy es su cumpleaños, o sea que sonríe más, José Luis. Bueno, eso es lo que intentamos, por ejemplo, ya pocos quedamos aquellas conversaciones del Chilerta, ¿no? Entre ETA y algún partido político, algunos con la PNV. Pero bueno, lo intentamos. ¿Por qué? Pues porque hay que dialogar, hay que buscar soluciones para terminar con situaciones que son negativas. Había una foto ahí que... Hay una foto en el libro, ya ha salido también, creo, en... Hay una foto ahí que ha salido, que no sé si recordaréis, que aparece un grupo grande de personas que algunos posiblemente habéis reconocido, porque era los que en el año 1990, 1990, representábamos a los diferentes partidos vascos. Y yo creo que es una imagen que os comento muy brevemente del no diálogo, ¿no? Pues bien, esa imagen de un grupo grande que habéis visto está sacada en la Universidad Mason de Virginia, en Estados Unidos, y hasta allí nos llevaron una asociación a representantes de todos los partidos políticos vascos, incluido en aquellos momentos también Herri Batasuna, con la que había partidos políticos que no se hablaban. Pues nos llevaron a Washington durante una semana, nos metieron allí en una habitación para obligarnos a hablar entre nosotros y a buscar soluciones. Pues curiosamente, hicimos el viaje de Bilbao a Madrid, Washington. De Bilbao a Madrid, prácticamente hablábamos los que siempre hemos hablado con todos, pues sí, PNV y EA con Herri Batasuna, y nosotros también hablábamos con el PSOE, hablábamos con el Partido Popular, que también estuvo, pero muy poco, ¿no? Ya en el avión hasta Madrid pues comenzamos a hablar un poco más, incluso nos dejábamos el libro que estábamos leyendo. Ya llegamos a Washington, nos metieron en aquella habitación durante 7 días y hablábamos a calzón quitado, y cada uno se expresaba, incluidos los representantes del Partido Popular, entre ellos el secretario general, que estuvo a poco tiempo, pero era un buen tío, Javier Peón, y hablamos, incluso comíamos juntos, nos íbamos a cenar juntos al pueblo más cercano, cantábamos, no me acuerdo si era desde Santurce a Bilbao o alguna de estas, ¿no? Pero todos terminamos aquellas sesiones, cogimos el avión hasta Madrid, seguimos hablando algo entre nosotros, pero ya de Madrid a Vitoria se acabó el diálogo entre nosotros
Y claro, aquí no se volvió a hablar hasta pasados los años. Y no se entendió que era absolutamente necesario hablar entre todos, porque era la única forma de solucionar los problemas. Y por eso creo que quien ha puesto la foto tenía un poco esa intencionalidad de defender fundamentalmente la vía del diálogo. Y sobre todo luego la doble moral que tenemos, ¿no? De hacer una cosa a escondidas, pero no decir con absoluta claridad que hablamos, claro que hablamos. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Para qué nos han elegido? ¿Para qué nos han elegido en cada momento? Está en el libro, ¿eh? Está en el libro, cuando lo leéis está en el libro la foto, algunos por mucho más jovencitos y tal, algunos demasiado jóvenes, yo creo, pero están ahí. A María, dos preguntas que voy a agrupar porque es un feedback. Si has pulsado la opinión en tu círculo, en tu entorno académico y social del libro, y si has pulsado también cómo hemos recibido el libro o cómo a las personas que, o sea, si has acertado o si has tenido. Bueno, la verdad es que es muy reciente todavía porque el libro ha salido hace unas semanas. En general, la verdad es que tuvimos ocasión porque vino Joseba a la Universidad de Alicante a un diálogo y justamente el libro había salido un par de días antes y se habló bastante del libro. Y la verdad es que a mí me impresionó mucho la respuesta de la gente después, porque todo el mundo comprendía muchísimo más a través de lo que Joseba contó en aquel momento, lo que había pasado aquí y el trabajo que se había hecho por la paz y la convivencia. Ha sido como muy generalizado la respuesta a lo que se habló, que era mucho el contenido del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo pocos elementos todavía, pero yo creo que va a ser positivo. Sí que quiero decir que yo en este tiempo que publiqué La Cuestión Vasca y ahora este libro, en este año, entiendo perfectamente que hay una diferencia tremenda en cómo se percibe todo esto aquí y cómo se percibe fuera de aquí. Yo eso lo palpo en la medida en que ya he puesto un pie aquí también, ¿no? Y puedo ver los dos lados. Eso es verdad, y a mí sí que me gustaría, si con este libro se puede contribuir a que se entienda un poco más, pues me gustaría mucho, me daría por satisfecha. La batalla del relato, Joseba, una pregunta sobre la batalla del relato, es también muy breve, pero creo que todos nos referimos cuando decimos el relato es qué ha ocurrido en este país en los últimos 40 años, las diferentes visiones que se tienen, las distintas experiencias y sobre todo muchas de las mentiras que contribuyen a hacer un relato que seguramente sea una ficción de relato. No, a mí me parece que sería un error en que nos empeñáramos unos y otros en un solo relato. Es decir, creo que lo que se denomina la batalla del relato, yo creo que debiera de ser la suma de varios relatos, porque si nos empeñamos en un solo relato de las vulneraciones de derechos que se han producido en nuestro país durante décadas, estoy seguro que iba a ser imposible que nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Por eso en esa suma de lo que han sido las vulneraciones de derechos y lo que tendría que ser esa suma de relatos, yo creo que tienen que entrar muchas cosas, ¿no? Y por supuesto tienen que entrar las vulneraciones de derechos que se producen fruto de la actividad de una organización como ETA, claro, tienen que entrar, por supuesto que tienen que entrar, pero no solamente eso, ¿no? Hay quienes entienden que esa batalla de relato se inicia con el nacimiento de ETA y termina con la desaparición de ETA, y punto, y ahí solamente se han producido las vulneraciones de derechos, y hay otros que creemos que ese relato es un relato muchísimo más amplio, porque si yo incluso de los que creo, a algunos os puede parecer una barbaridad, ¿no? Pero esa suma de relato o ese relato tiene que iniciarse desde el año 36. ¿Por qué digo desde el año 36? Porque es que todavía hay muchas familias en este país que siguen buscando a sus familiares en montes y en cunetas, y esa es una asignatura que no hemos cerrado. Eso está abierto todavía. Mientras no cerremos eso, pues no podremos hablar de una convivencia real en este país. Por lo tanto, ese relato tiene que iniciarse desde entonces y tiene que incluir muchas vulneraciones de derechos. Es decir,
Hay más de 5.000 casos de tortura que se han producido en este país y que constan por parte de las personas que han trabajado en este ámbito. Hay más de 200 asesinados por parte de terrorismo de extrema derecha o de terrorismo de Estado. Hay vulneraciones diferentes y muchas. Por lo tanto, sumemos los relatos de todos para que todos nos podamos sentir cobijados en ese paraguas de defensa de los derechos y sobre todo de denuncia de la vulneración de esos derechos. Yo tengo que decir, y termino con esto, a mí me preocupa mucho, ¿no?, que se haya perdido una gran oportunidad con el famoso memorial de víctimas que se ha hecho en Gasteiz, en el Banco de España, ¿no? Pues ¿por qué? Claro, un memorial de víctimas donde incluso no se recogen ni los asesinados el 3 de marzo, ¿verdad? Y eso no ha pasado, ¿verdad? Y aquí no ha ocurrido eso, que no, en pleno Vitoria, en pleno Gasteiz, que no se recojan esas vulneraciones de derechos, o que no se recojan otras vulneraciones de derechos a las que me he referido, por ejemplo, la forma en que se torturaba en este país durante décadas, pues me parece que es una oportunidad perdida, y ese memorial queda como un memorial de parte, ¿no?, de una parte de las vulneraciones de derechos. Yo respeto profundamente, porque por supuesto que ha habido muchas víctimas que han visto vulnerados sus derechos, pero ojo, es una oportunidad perdida, y lo lamento además porque lo pagamos con el dinero de todos y todas. María, sí. No, solamente quería decir una cosa porque me parece importante lo de la batalla del relato, que Joseba, bueno, es un tema que se ha empezado a hablar hace una serie de años, y Joseba lo formula ahora sí, pero yo lo que quiero decir es que en su biografía se ve que él está peleando por esta batalla del relato inclusiva pues desde los años 80, cuando en el año 84 pide por primera vez que se reconozca a las víctimas del GAL y que tengan derecho a indemnización, igual que las víctimas de ETA, por ejemplo, pues está ya hablando de una batalla del relato inclusiva, ¿no? Y me hace gracia cuando él lo formula así, porque pienso que toda su vida es una concepción de ese relato completo, y que ahora lo formula, pero que lo ha vivido él a lo largo de toda su trayectoria. Sí, Linda, que era una pregunta para ti. ¿Qué representa para usted la ética en política en el prólogo? Y ya meto otros 3 conceptos que nombras en el prólogo: la conciencia, la generosidad y la utopía. La relación entre ellas. Hombre, primero contestamos creo que es para ti la ética en la política, y luego si me puedes... La ética en política es un bien escaso, por eso sería ya suficiente, ¿verdad?, para entendernos, sobre todo cuando prima la batalla del relato. La batalla del relato es una ética mutilada, en el fondo, porque estás privando al que tiene una visión diferente de plasmar esa visión y trasladarla a la sociedad. Desde ese punto de vista, la relación entre ética y conciencia pues, está muy claro, vienen de la mano. Cuando Saramago decía que si tiene una solución este mundo, vendrá de la mano de la conciencia, o si quieres que no merece la pena vivir en un mundo injusto si no es para cambiarlo, que sería el principio ético fundamental, que a mí me parece que debe de regir los destinos de la política. Entramos en la política para transformar. Yo no entiendo la política sin una visión transformadora. El que no tenga una agenda transformadora para su sociedad, para su comunidad, por favor, que no entre en política, porque se va a aburrir y encima no lo va a hacer bien. Sí, yo creo que se necesita ética de manera masiva, como las medidas que se están utilizando, ¿no? Cuando se habla, vamos a tomar medidas desde un punto de vista financiero, ¿no?, masivos. Pues yo creo que donde hay que hacer inversiones masivas para tener un componente ético es en la educación, porque, mira, yo no conozco sociedades sanas que tengan políticos enfermos, ni políticos sanos en sociedades enfermas. Se acabó. Los políticos somos una extracción de la sociedad. Y cuando vemos algo que nos da vergüenza, deberíamos mirarnos a nosotros mismos. Y eso solo se corrige con las aulas. Que
Yo, como llevo ya 13 años prácticamente en las aulas, yo suelo decir que yo que estuve con la sensación de que cuántas veces salí de algunos sitios con la sensación de saber menos que cuando entraba. Eso jamás me ha pasado en el aula, ¿no? El aula te permite el ganar en conocimientos, el reconocer al otro, en crecer, y como dice Peter Sengen, nos da la posibilidad de hacer cosas que ni siquiera hubiéramos pensado. Eso forma parte de la ética, de la política desde mi punto de vista. Una pregunta que para Joseba, que tiene mucha relación con el libro, que hace desde una perspectiva histórica. ¿Crees que los objetivos que perseguían el 23F se han conseguido, sobre todo en relación con lo que tiene que ver con la FARC, con truncar un poco lo que era una democracia homologable? En parte, yo creo que el objetivo de los golpistas que entraron aquella noche en el Congreso, no de los que entraron, sino de los que montaron el golpe, era fundamentalmente esa preocupación que dicen que tenían entre ellos por la desmembración de España, ¿no? Y ese era uno de los objetivos, era terminar con aquella situación. Hay que recordar que al poco tiempo del golpe, el intento de golpe, se produce la LOFA, ¿no? Aquella ley de armonización del proceso autonómico, que era tanto como decir, aquí se terminó lo de las comunidades autónomas históricas y que café con leche para todos, y por lo tanto se desvirtuaba lo que era verdaderamente la razón del autogobierno. Y luego se producen a partir de ahí una serie de modificaciones legislativas que afectan directamente al ámbito de los derechos y libertades, claramente condicionado por el canguero que se coge a partir de la intentona golpista. Por lo tanto, yo creo que objetivos que perseguían lo consiguieron, y desgraciadamente todavía algunos lo seguimos padeciendo, ¿no? Como puede ser la propia actuación de la justicia en diferentes ámbitos en este país. María, hay una pregunta para ti. Creo que ya... Es un momentito, contar una anécdota del 23F. Son muy divertidas. El lado cómico del asunto tan grave. No sé, lo que pasa es que sí, ahora son cómicas, ¿no? Pero cuando estás allá... Me acuerdo que estaba de presidente en María, con Antonio Tejero, Landelino Lavilla, que era un hombre de UCD, un hombre muy culto, además siempre estaba muy rígido, sentado, y nosotros cuando entrábamos ya estaba él sentado y decía, mira, ya Landelino ya está expuesto. Bueno, pues, en el transcurso de la noche y tal, hubo un momento que Tejero venía del bar, venía ya contento, acompañado de un teniente de navío, un tal Menéndez, y venían agarrados de hombro, y dijeron, guardias, si ven ustedes que se apagan las luces, apilen las sillas esas, pues están los taquimecanógrafos abajo en el foso, apilen y denles fuego. Y Landelino le dijo, señor Tejero, tengo que decirle que esas sillas son del siglo XVII, tienen un valor histórico importante, y le agradecería que no diera fuego a esas sillas. Eso en aquella situación, claro. ¿Se salvaron las sillas? No digo fuego, nada. Y luego por último, claro, tenía ganas de ir a mear y me levantaba la mano y venía el guardia de turno, chavales jóvenes, normalmente los guardias civiles, y me llevaban a mear ahí contra esos que me contra la pared. Y a mí me lleva uno y me pregunta, oiga, ¿esto dónde estamos? ¿Esto qué es? He visto gente conocida, a Carillo y a Suárez, y digo, esto es el Parlamento, no sé si usted ha votado. Sí, ha votado ya, y ¿cómo va a venir usted aquí? Dice, estaba escribiendo una carta, no sé, a su madre, una carta a mi madre en el cuartel, y vino el brigada y dijo, quien quiera salvar a España, que monte en el autobús. Y yo, pero ese es un poco el nivel, ¿no? Todo el tiempo se producía ahí un hecho que es por eso, que la gente que estaba en escuela, pues sabíais, bueno, se decía que el golpe había fracasado, pues estábamos dentro,
por allí había un tal Chistor, que tenía un tal Julien Quimón, un tal que murió. Pero claro, desde que oía transistor en una esquina hasta que nos llegaba a nosotros que estábamos en la otra esquina, pues tampoco sabíamos, no nos enterábamos de nada, ¿no? Y claro, era las 12 del mediodía cuando el antelino nos dijo, levántense en fila y salgan en fila y tal. Tampoco sabíamos si íbamos al Bernabéu o íbamos a casa. Pero bueno, quiero decir, son anécdotas que, claro, cuando las cuentas con 40 y pico años de distancia, pues bueno, pues eso, por ahí. Hay una pregunta para María. ¿Qué destacarías de Joseba Azkarraga y cómo ha sido la colaboración en el libro? Ya destaca a Joseba por sí mismo, que es una persona muy amena, pero bueno, ¿qué destacaría de tu obra y cómo ha sido trabajar con él? Pues ya todo es un libro. Empiezo por el final, trabajar con él, la verdad es que para mí ha sido un gusto enorme, porque yo soy muy prusiana trabajando y yo creo que Joseba también. Entonces, me ha parecido fenomenal la respuesta que he tenido de él en el intercambio este que él decía de pues, dudas en fechas o en personas y que me revisara un capítulo por si había metido la pata en algo. Es que yo le mandaba un correo y a la media hora ya me lo había devuelto. Y he trabajado otras biografías y no me ha pasado eso. Entonces, para mí ha sido, de verdad, muy bueno la experiencia y luego de su generosidad, ¿no? Con todo, con las fotos, con todo lo demás. Yo de los rasgos que destacaría de Azkarraga, bueno, un poco lo he dicho ya, la honestidad. Yo creo que es una persona íntegra que ha defendido siempre aquello que creía y de tal manera que, por ejemplo, en sus memorias me sorprendió mucho porque yo he leído mucha autobiografía de políticos de la transición, ¿no? Son todas muy épicas. Me sorprendió de Azkarraga muchas cosas, ¿no? Pero me llamó la atención cómo él recogía cuestiones que había personas que le habían planteado que no estaban de acuerdo con determinadas actuaciones y les respondía en el libro explicándoles por qué había tomado determinadas decisiones, ¿no? Yo creo que eso es un rasgo de honestidad que lo define. Después, pues, la valentía. Yo creo que se ha visto en situaciones muy difíciles y con mucho riesgo. En el libro hay una que a mí me llama la atención cuando estás pidiendo explicación en el Congreso sobre los grupos de extrema derecha y hay una frase tuya que dices, digo todo esto sabiendo que estoy seguro de que la tercera amenaza que voy a recibir va a ser hoy mismo después de estas palabras, ¿no? Él sabrá todos los riesgos que ha corrido. Decía Mandela que el coraje no es no tener miedo, sino triunfar sobre el miedo, ¿no? Yo creo que Azkarraga tiene que haber tenido miedo, inevitablemente, pero que lo ha superado. El compromiso, y luego el compromiso con estas causas que permanecen a lo largo de toda su vida. Decía, miren, que a mí también me llamó mucha atención, que en los años 80, a principios de los 80, ya estaba visitando cárceles, ha seguido así toda su vida, ¿no? Pero igual que eso, los derechos humanos, todas las causas están en Azkarraga desde el principio, ¿no? Es un compromiso que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Lo de la voluntad de diálogo también está muy presente. Y, por ejemplo, a mí me da mucha atención porque le preguntaban mucho a los periodistas cuando ETA, si había conversaciones y tal, y siempre decía, yo no sé si hay, me da igual, me gustaría que hubiera, pero si no hay, y si hay, y no las conocemos, me da igual, yo lo que quiero es que se converse, ¿no? Esa voluntad de diálogo permanente que está en él. Y luego yo creo que es un hombre de principios y una cosa que me sorprende muchísimo, y lo decía un poco el Lehendakari cuando hablaba de él, que es un hombre de esperanza. Porque de verdad, después de todo lo que ha vivido, después de toda lo que dice el Lehendakari sobre la política y que Joseba lo ha vivido igual, lo han vivido con tanta miseria, que sean hombres que conserven la ilusión, la esperanza y el creer en sueños y en las posibilidades de un mundo distinto, pues para mí me deja perpleja. Hay en el libro también un apartado que cita bastante María, que es sobre el informe Navajas. Y el informe Navajas, para los que... Bueno, Navajas era un fiscal de la audiencia de Guipúzcoa e intentó hacer un informe, creo que era para el juez Andreu, donde él veía o la posibilidad de que hubiese una relación entre el narcotráfico de Guipúzcoa y el cuartel Vincharbón, entonces en manos, bajo el mando de Enrique Rodríguez. A mí sí, eso sí que va a destacar. Sí, bueno, el informe se puede contar, sí, el informe de Navajas es, como bien dice Óscar, es un informe que hace este fiscal a petición del juez
Andreu, y que lo que viene a recoger ese informe es que cada vez que se aprendía droga en Guipúzcoa por parte de la Guardia Civil ubicada en Inchaurrondo, pues si se aprendía 50 kilos, en el informe aparecían 15. Es decir, claro, por el camino se quedaba. Y esa situación coincidió en un momento determinado en que a mí me llega por parte de... No, yo puedo decir, es un hombre que murió, es una gran persona que era periodista, Pepe Rey, gallego, afincado en Euskal Herria. Ahí me llega el estadillo bancario de las cuentas de Enrique Rodríguez Garín. Y entonces, eran aquellos papeles grandes que los que habéis estado en la banca sabéis que son. Y entonces ahí aparecían unos ingresos que nada tienen que ver con el sueldo de Galindo, pero que eran ingresos importantes, sustanciosos. Yo, con el informe, me fui al Parlamento, a Madrid, y lo planteé. Bueno, me insultaron, me llamaron de todo, y no quisieron hacerse cargo otros del Parlamento para investigar esta situación. Entonces me fui a donde el fiscal general del Estado, que era Leopoldo Torres, y entregué las cuentas pues para que se investigara por parte de la Fiscalía. Y bueno, pues vamos a mirar a ver cómo lo hacemos. Y al cabo de nada, 15 días, recibo un escrito de la Fiscalía diciendo: habiendo recibido la documentación que ustedes nos han entregado en relación a las cuentas del general, entonces era teniente general Galindo, tenemos que indicarle que comenzamos a abrir una investigación sobre la forma en que usted ha conseguido esas cuentas, pero nada se dijo de los ingresos del Galindo. Por lo tanto, yo me quedé con la imputación y Galindo con la tela. Se me había olvidado muy divertido que una cosa que me parece un documento muy importante que hay es cuando Joseba plantea en el Congreso el tema del informe Navajas. Lo digo porque hay un ejercicio de desmemoria muy intencionado con respecto a todo este asunto, y hay cosas que hay que salvarlas. Entonces, en la intervención de Joseba hace un relato pormenorizado de todo lo que pasa con el informe Navajas, cómo desaparece, cómo no se tiene en cuenta, cómo no se hace caso, cómo no se le manda a los medios. Todo eso está recogido en el documento, y me parece fundamental, porque es que hay gente que dice que el informe Navajas no existe, no ha existido, es un mito. Entonces, es un documento especialmente importante. Sí, hay una... Al Lehendakari, bueno, una es para el Lehendakari Ibarretxe, pero creo que antes ya lo contestó, pero si quieres apuntar algo más. Cuando se habla de suelos éticos, para alcanzar acuerdos entre varios, y estos suelos éticos se ponen encima de la mesa, ¿no cree que algunos suelos éticos se exigen a unos y no a otros? Creo que antes has hablado de ello. Sí, esto está directamente relacionado con el derecho penal del enemigo. Decía el magistrado Jiménez, pues es el derecho a serlo, ¿verdad? Y efectivamente, eso te permite que la vara de medir sea diferente para ti que para los demás. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Porque además los principios son inescindibles. Es decir, no puedes poner sobre la mesa los derechos individuales y confrontarlos de ninguna manera con los derechos colectivos. Si yo no tuviera los derechos colectivos como miembro del pueblo vasco, tendría mis derechos individuales lesionados. Al igual que tendría mis derechos individuales lesionados si pensara lo contrario sobre el derecho colectivo. De hecho, cuando nosotros ponemos en marcha el estatuto político, lo hacemos fundamentalmente porque teníamos que buscar una innovación que nos sacara de aquella encerrona que ligaba el derecho a autodeterminación con la violencia y con la independencia. Como hemos visto, cuando nosotros ponemos sobre la mesa el derecho a decidir, lo que ha demostrado el mundo que es que todos los pueblos consultados en los últimos tiempos, estoy hablando de Quebec, estoy hablando de Escocia, con referéndums
que eran vinculantes desde el punto de vista jurídico, contestan a esa mentira. ¿Por qué? Porque votando las sociedades de Quebec y la sociedad de Escocia, lo que ganó no fue la secesión. Es decir, la aplicación del derecho a decidir lo que hizo fue consolidar la unión. Eso sí, aquellos que dicen, no, pero es que los referéndums se convocan para ganarlos. No, eso no es así. Escocia ha ganado algo que nosotros no tenemos. Y es que para siempre tendrá reconocido, no por parte de Inglaterra o de United Kingdom, sino por parte del mundo, que puede hacer referéndums y que además sus decisiones irán hacia adelante. Luego, por lo tanto, claro, ese era un elemento que teníamos que contestar. Y el segundo elemento que teníamos que contestar era el principio internacional. Se decía, no, porque el derecho de autodeterminación es solo aplicable a las colonias. Estamos viendo cómo el derecho a decidir estaba desarrollándose en pueblos que no son colonias. Y por lo tanto había una contestación directa tanto a las dos críticas, a la crítica internacional que decía esto solo se aplica a las colonias, aunque Alemania, la reunificación de Alemania se hizo invocando el derecho de autodeterminación. Y que yo sepa, ninguna de las dos Alemanias era colonia. Hace 2 días. Y la segunda que ligaba a la independencia. Pero es evidente que las varas de medir, pues son completamente diferentes. Y dicho esto, cuidado, quiero decir, desde la máxima humildad, nosotros tratamos de superar esas varas de medir, lo intentamos, pero no lo conseguimos. Por lo tanto, no estamos para dar consejos a nadie. Humildad, nosotros lo intentamos, pero no lo conseguimos. Eso sí, vendrán otras horas. Sí. No, que yo quería decir, porque se habla mucho de todo el proceso Lehendakari, y a mí me parece muy importante que se vuelva a leer toda esa parte, ¿no? Cuando hablábamos del diálogo, a mí me conmovió profundamente cuando usted fue al Parlamento a defender el plan Ibarretxe, que fue a pecho descubierto, con nobleza, abierto al diálogo. Ya tenía el no previamente, es que ni había leído el texto y ya estaba el no. Entonces ahora cuando dice lo de que estaban acorralados, y es verdad, porque todo era la identificación, Euskal Herria, terrorismo y ninguna posibilidad de salir de ahí, ¿no? Yo creo que hay que volverlo a leer, porque todo eso se ha olvidado, o ha quedado arrasado por toda una demagogia y una campaña publicitaria. Igual que no se ha hablado de todo el trabajo que hicieron tan profundo y que suponía que había un proyecto de Euskal Herria, que es lo que hace las 2 legislaturas de su gobierno, ¿no? Pues volver a leer todo eso y sobre todo también después de lo que ha pasado en Cataluña, porque se ve que el protocolo ha sido el mismo. O sea, yo pienso que había casi desde el inicio del régimen del 78 una idea muy clara, cuando dice Joseba, no era una cuestión de la violencia, era una cuestión en contra de la idea de independencia, ¿no? Que es así, y hay ya como un protocolo establecido que se lo carga todo. Y ustedes pretendieron un diálogo en todo momento. A mí me conmovió muchísimo el acto ese. Yo creo que hay que volver a leer esa parte porque es muy importante. No olvidar lo que pasó y cómo fueron las cosas. Bueno, nos quedan 10 minutitos. Hay una anécdota Sí. en relación con eso. El día que se aprueba el estatuto político en el Parlamento Vasco, yo inmediatamente le llamo a Zapatero. Era las Navidades del año 2004, en concreto el día 30 de diciembre del año 2004. Y le llamé desde el despacho que tenía Lehendakari en el Parlamento, y a otra parte me dice, pero pues mira, quería hablar contigo, tengo una noticia extraordinaria, el Parlamento Vasco por mayoría absoluta acaba de aprobar el estatuto político, y por tanto tenemos una oportunidad magnífica para iniciar el diálogo, de que además constitucionalmente hay un mandato, y es que se deben de poner en marcha una comisión bilateral de parlamentarios españoles y de parlamentarias vascas, que tienen 2 meses para elaborar un informe y remitirlo al Congreso de los Diputados, que luego se lo cargó el Tribunal Constitucional, con esas sentencias
que nos transportan a lo que yo antes decía, la transición transgénica, ¿verdad? Con este tipo de decisiones, se cargan esa decisión. Y entonces él me dice, como balbuceando, me dice, pero, ¿qué me dices? ¿Pero qué me dices? Pero si estoy aquí con la familia, en Huelva, aquí en el... Y le dije, pues ideal, fíjate que bien, ahora que vas a cenar con la familia, fíjate qué noticia te doy tan extraordinaria. Y estaba tan nervioso que me dijo, esto es bonito, para que tiréis alguna vez de este hilo, me dijo, pero ¿cómo es posible si esta mañana a las 11 de la mañana me han dicho que van a votar no? Y le dije, coño, presidente, pues me imagino que no te han dicho el PP y el PSOE que iban a votar que no. Hay que tirar del hilo. ¿Quién te ha dicho que iban a votar que no? Hay que investigar. Hay dos preguntas para Joseba. Una, antes alguna comentó también del Lehendakari con el tema del doble rasero, la doble vara de medir, ¿no? Y esto es cosecha mía. Muchas veces se habla mucho por ejemplo, de las víctimas, eso es normal también, pero otras veces hay otro tipo de víctimas que son los torturados y las torturadas, ¿no? Y la pregunta hace hincapié en eso, ¿no? ¿Qué pasa con ese informe sobre las torturas, ¿no? Yo creo que fue en noviembre de 1990, es lo que haya oído, ¿no? Creo que fue el 1 de noviembre, ETA político-militar secuestró a Javier Pérez, que era diputado, pero fue diplomático en Estados Unidos, y lo que exigió ETA en aquellos momentos, se habló de una cantidad de dinero exigido al gobierno, no tengo datos como para poder afirmar que se pagara, pero exigió también la constitución de una comisión sobre torturas dentro del Parlamento español. Y eso fue en noviembre, y en febrero, ya Pérez fue liberado, y en febrero esa comisión de torturas se constituyó. Entonces era una comisión de parlamentarios, que estábamos, yo recuerdo, José Bono, el que después fue presidente de Parlamento, ministro de Defensa y un montón de cosas, que era el presidente de esa comisión, estaba Juan María Valdés, estaba un socialista más, José Antonio Maturana, Donato Fuejo, Soler Barberá, un histórico catalán, y nos desplazamos al Colegio de Abogados de Vizcaya, donde nos dejaron una salita, y ahí con un manifestón de estos grandes de la época, pues a todas las personas que habían sido víctimas de tortura fueron pasando por aquel despacho y fueron explicando todo lo que se les había hecho, las torturas que se les había infligido. Yo recuerdo especialmente la familia de Tomás Linaza, que igual lo recuerda, ¿no? Era un hombre que en su cuerpo yo creo que no había ningún trocito de carne que no estuviera moratada, ¿no? Bueno, todo eso se constituyó en la comisión, se redactó un informe. Todos los que allí estábamos en aquella comisión convinimos en que era terrible lo que habíamos escuchado, pero resulta que llegamos a Madrid y no se quiso presentar el informe, se escondió en un cajón y hasta hoy. Y yo sé que todavía hay algunos grupos parlamentarios, lo que Bildu lo ha pedido, el Partido Nacional Estado también lo ha pedido, que se enseñe ese informe sobre torturas, que sí, son de esos informes que están, según la ley de secretos oficiales, pues los guardan y nadie sabe más de ese tipo de informe. Con lo cual, la impresión que vienen transmitiendo es que, bueno, pues torturar ha salido gratis para muchos, porque no solamente a los que han sido condenados, pero en algún caso por la justicia después han sido indultados, incluso ascendidos por parte del gobierno de turno. Y hasta que yo el otro día veía que José Bono pues había entregado todos los papeles que tenía en su casa a alguna asociación en Castilla y León, Castilla-La Mancha, pues para que fuera de dominio público. Seguro que han entregado todo menos el informe, sí. Seguro, pero desgraciadamente esa es la situación. Esa es la situación. Cuando el otro día en Alicante, en la universidad, también lo comentaba, es decir, cuando la víspera del día que estuve en Alicante se había conocido una sentencia de los jueces de la Audiencia Nacional, en
caso de Irache Sorzábal, una militante de ETA, que pues también los propios médicos forenses que la atendieron demostraron claramente que había sido brutalmente torturada. Y entonces se hizo un recurso por la condena que se le había impuesto bajo torturas y los jueces de la Audiencia Nacional consideraron que no había evidencias de esa tortura. Por lo tanto, se la condenó a otros 20 y pico años.